Entonces vamos a ir teniendo, digamos, aquí como unos elementos básicos para hacer el revenue. Y es, digamos, aparte de esos pilares que vimos del precio correcto, el momento correcto, el cliente correcto, lo que hay que recabar y lo que hay que tener para poder hacer, eh, aplicar, digamos, esta práctica analítica es estadísticas, histórico. Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, que todo lo que ustedes hacen quede registrado en el PMS. El PMS es, les digo, aparte de que solo sea check-in, check-out y poder gestionar el aseo de las habitaciones o de vender el post en el punto de venta, tener todo eso, es una fuente súper rica de datos estadísticos donde uno puede encontrar esos datos y tenerlos. Y ese histórico es vital para poder crear previsiones y poder crear tendencias. Eso lo vamos a ver de pronto un poquito más adelante. ¿Sí? Eso que se llama forecasting, esas previsiones, hay que organizarlas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, digamos que no se confundan, porque a veces hay, o a veces no, es digamos que el estándar del mercado, uno le pide un reporte forecast a su PMS y, y ese forecast lo que le muestra es las reservas que están en casa a futuro, las reservas que están en libros. Eso, digamos que es una parte del forecast, no es el forecast completo. Entonces, ténganlo en cuenta simplemente como una nota al margen para que sepan que el forecasting realmente significa hacer previsiones a futuro. Y lo mencionábamos cuando empezábamos con la primera, digamos, con el primer slide. Ya no vamos a adivinar, vamos a aprender a pronosticar. ¿Listo? Entonces es eso, lo que con histórico y haciendo previsiones empezamos a dilucidar el futuro. Herramientas de gestión de precios. Entonces son esas herramientas que hay ahora que se llaman los RMS que nos ayudan a gestionar precios. Si tengo acceso a una herramienta de esas y es bueno, pues fantástico porque con la automatización de pronto se me solucionan algunos problemas. Pues, tienen unos algoritmos muy sofisticados que ayudan a entender mejor el mercado. Pero pues, también si no la tengo, puedo hacerlo sin herramienta de gestión de precios de una manera manual. Lo importante es siempre entender el mercado y poder entender, hacerlo sobre una estrategia. ¿Sí? Uno tiene que tratarse objetivos y trazar una política de precios. ¿Sí? Entonces, esas políticas de precios uno las traza, las crea, las aplica, las monitorea y las va variando con el tiempo. Hay que tener todos esos componentes para poder empezar a hacer buen revenue y poder empezar a integrar todas las cosas. ¿Listo? ¿Sobre qué actuamos haciendo revenue? Entonces recuérdense que los hoteles tienen un inventario perecedero. Los inventarios son como las lechugas, si no se consumen el día que es, se pierden. Yo no puedo, las habitaciones que no vendí hoy venderlas mañana, porque ya no se ocuparon. Y lo que no se ocupó, se perdió. Entonces esa es una característica de las industrias donde normalmente se hace revenue, que sea un inventario fijo y perecedero. Por eso se puede hacer revenue en los restaurantes, por eso se puede hacer revenue en los parqueaderos, en las salas de cine, en las aerolíneas, donde más o menos se cumple o siempre se cumple esa máxima de que sea un inventario fijo y que si no se vende ese día, ya no se puede volver a vender. ¿Listo? Actuamos con revenue porque tenemos la posibilidad de vender por anticipado, de hacer reservaciones. Eso es muy importante, las ventas anticipadas y veíamos en otra parte la, la longitud de las estadías tienen que ver con esas ventas por anticipado. ¿Sí? Si yo logro hacer de suerte, por ejemplo, un tipo de estrategia para vender a una menor tarifa, pero vender 30 o 40 días antes, empiezo a encontrar reservas que van a estar en mi futuro y en ese futuro puedo optimizar mejor los precios cuando ya me voy llenando. Pero bueno, vamos a irlo haciendo paso a paso para que se entienda mejor. Posibilidad de segmentar, pues ya lo hemos visto varias veces, la segmentación es clave para entender todos los fenómenos de compra dentro de los clientes. Eso es algo bien interesante que hay que tener en cuenta. Y pasamos ya a pronosticar, ¿no? Entonces, luego ya
segmentamos correctamente y el siguiente paso es ir a pronosticar la demanda. Recordemos que la demanda es ese, esas solicitudes que nos hacen por nuestro hotel y la oferta es lo que estamos ofertándole nosotros al mercado, ¿no? Entonces vamos a permitirnos pronosticar el futuro. No digo adivinar porque esto no es una ciencia adivinatoria. Esto es un sistema analítico donde cuando yo junto los datos históricos puedo ejecutar con más eficacia los pronósticos. Entonces, todas las personas que hacen revenue y que estudian la materia a profundidad han llegado a la conclusión que el mejor predictor del futuro es el pasado. Y es porque en cualquier industria y pues obviamente en la hotelería, las economías y todas las, digamos, todo el comportamiento económico de una industria en particular obedece a ciclos. Hay ciclos de alta, ciclos de baja, ciclos de mantenimiento, pero todo funciona en ciclos. Entonces ahí digamos que si uno lo pudiera eh, equiparar con lo que pasa en un hotel, pues hay, no lo llamemos temporadas, pero digamos hay momentos de alta ocupación, momentos de baja ocupación, momentos en que puedo cobrar mejor, momentos en que no. Y por eso todos esos datos que están en el pasado registrados son los que me entienden, los que me ayudan a mejorar y a poder conocer el futuro. ¿Sí? Entonces para allá más adelante o cuando entremos al fondo del revenue, por ejemplo, cuando yo voy a asignar precios de los próximos viernes del mes de enero, porque ya estamos poniendo precios para el 2020, entonces voy a ver los días viernes de enero. Lo que hago es buscar los históricos de enero, cómo se comportan, cómo llegan las reservas, cuáles son los clientes que me compran, cómo son las longitudes de reserva de esos días en particular, y con eso voy creando los pronósticos, con esos datos históricos, ¿vale? Entonces, con un buen pronóstico siempre se puede generar un mayor porcentaje de ingresos en un periodo comparado con otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siempre uno compara, vuelvo y les digo, si voy a ver un día en particular, pues uso los días del mes, o si voy a comparar un año, pues uso los años anteriores. Básicamente siempre uno en comparativas se compara el mismo periodo del año inmediatamente anterior o de los años inmediatamente anteriores para poder ver, digamos, esas comparativas y poder crear las tendencias y entender el mercado. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, hay eh, digamos como un caso de estudio que sería si hay, por ejemplo, un evento muy popular, hablemos de, qué sé yo, bueno, algo que todo el mundo conozca, por ejemplo, el reinado de Cartagena, que lleva mucha gente a Cartagena. Entonces, ahí se sabe que en ese día van a llegar muchos clientes a Cartagena porque todo el mundo va al reinado, porque es una fecha donde todo el mundo está de vacaciones. Entonces, eso tiene que ayudarle a uno a predecir cómo maximizar los ingresos. Y uno empieza a hacerse, por ejemplo, preguntas del estilo de, obviamente hay que analizar cómo estuvieron las ventas del año anterior y las del año anterior. Pero, por ejemplo, si uno ya sabe que en esa época Cartagena va a estar lleno, va a estar full, eh, vale la pena, vale la pena de pronto dejar unas habitaciones para lo último, vale la pena dejar unas habitaciones a mayor precio que no se vendan todavía, o por el contrario es mejor llenarme anticipadamente con una tarifa más barata. Son preguntas que se va uno haciendo y que tiene que empezar a responder. Entonces hay que aprender a pronosticar el futuro. ¿Listo? Entonces, siempre en ese pronóstico, uno siempre o incluye solamente datos reales. Es lo que yo decía. El pronóstico se basa en históricos y luego en las reservas que uno tiene a futuro, en lo que se llama las reservas on the books. Eso se puede hacer, como les digo, con herramientas, eh, digamos, que hay en el mercado electrónicas, o básicamente se puede usar una hoja de Excel si está el recurso de una hoja de Excel, uno puede ir creando, bajando esos datos, digamos, que se pueden extraer del PMS para
entender esos históricos y, digamos, con esas muestras de ocupación y de precios de los años anteriores, crear las tendencias. Esos son ejercicios válidos que hay que aprender a hacer y que en algún momento vamos a aprender a hacerlos para que se puedan hacer esos pronósticos. Siempre va a ser muy útil tener varios años de datos hacia atrás, por lo que les comentaba, porque las economías siempre funcionan de una manera cíclica, las cosas tienden a repetirse. Los ciclos altos tienden a repetirse, los ciclos bajos tienden a repetirse. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona, sé si me estoy acercando a un ciclo alto o a un ciclo bajo y cómo me debo comportar de acuerdo a eso. Los datos más importantes que uno tiene que recabar en una reserva es la fecha de reserva, el código de tarifa. Y aquí ojo con esto, cuando uno segmenta, cuando uno organiza a esos clientes en esos grupos donde ya entendió cómo compran, cómo funcionan, uno empieza a asignar tarifas y esas tarifas tienen un código. Esos códigos son supremamente importantes porque es la manera como uno después saca los reportes y mira qué efectividad tuvo una tarifa, es decir, el precio que yo le asigné a un segmento en un determinado momento, qué tan efectivo fue o no fue. Y, y eso, digamos que mezclado con los pronósticos, es lo que ayuda a ver si la estrategia que uno puso en ese momento fue efectiva o no, y si el precio hay que cambiarlo o no. Entonces es importante. Entonces, fecha de reserva, código de tarifa, fecha de llegada, fecha de salida y los ingresos por día. Esos son como los datos más importantes que están guardados en el PMS que normalmente no usa. Cuando uno le paga la cuenta, uno dice, bueno, ya quedó en el histórico, ya está bien. En el histórico está, pero se pueden reutilizar para entender el mercado. ¿Listo? Cuando uno ya baja esos datos, digamos, en su hoja de Excel, y empieza pues a acomodarlos, pues uno empieza a hacer esas predicciones con más precisión. Después encontraremos esas herramientas. Básicamente es tener ese histórico y como yo les digo, yo ya sé cómo se comportan los jueves de junio de todos los años y estoy mirando que ya voy a llegar al mes de junio, entonces miro cómo están los jueves, ya sé cómo es el comportamiento histórico y miro cuántas reservas tengo, ya básicamente tengo un pronóstico, sé a cuánto tengo que llegar y sé cómo voy, sé cómo estoy leyendo por ejemplo, las curvas de reserva o las anticipaciones de reserva. Todas esas cosas que uno empieza a leer se vuelven pronóstico. Básicamente, entender el, entender el pasado, como yo les digo, crear la tendencia. Cuando uno crea la tendencia, mira lo que está pasando hoy en día y mira si la tendencia se está cumpliendo. Y si la tendencia se está cumpliendo, pues ahí tiene uno el dato de pronóstico ya hecho. ¿Listo? Entonces, también hay que pasar, digamos, a hacer comparativas con los precios de la competencia y empieza uno ya en los sistemas más avanzados, esto pues ya no sugeriría yo que hicieran una hoja de Excel, digamos, es como la forma más básica de hacerlo. Cuando ya, por ejemplo, los sistemas de revenue empiezan a ingresar demanda de vuelos hacia un destino, cuando se ingresan datos meteorológicos, ¿sí? Cuando hay datos geográficos. Entonces, por decir en este momento, que estamos en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues eso les afectará obviamente a ellos allá, pero es válido como ejemplo. Hoy hay, por ejemplo, hay muchos vuelos en Estados Unidos, pero también como están en invierno hay muchas tormentas de nieve. Entonces, en esta época, por ejemplo, que en Estados Unidos la gente viaja mucho, ellos ya tienen predicciones de futuro hace varios días de cómo va a estar el día, de cómo va a estar el pronóstico, de si va a haber o no va a haber vuelos, de si va a haber o no cancelaciones de reservas, para poder tener los precios para estos días. Entonces, todas esas cosas hay que aprenderlas a hacer. Pues, es un tema, como les digo, es altamente analítico, es un tema que es un proceso y es una ciencia que se va haciendo paso a paso, pero no es una ciencia que no se pueda hacer. Es algo que está ahí, que llegó para quedarse y que lo que hago es invitarlos para que empecemos juntos a aprender cada vez más cómo hacer estas cosas y hacerlas de una buena forma. ¿Listo?
Entonces siempre hagan seguimiento a los datos de compra, por ejemplo, dentro de la web que mencionábamos, nuestra web súper profesional, con buen diseño, con buen contenido, cuando ya está operando, empiezo a estudiar qué tanto entra la gente a la web, qué tanto se demora, si hacen o no reservas, si hay tasas de abandono, todo eso es información súper valiosa hoy en día. Yo les comentaba hace un rato, los datos son el nuevo petróleo. Entonces, valórenlo muy bien porque todos esos datos, todas las cosas que uno hace son importantes y por eso es importante apoyarse en tecnología, tener un buen PMS que capture esos datos y te los deje guardar para cuando los necesites estudiar, los puedas tener ahí a mano. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Y la invitación es a construir pronósticos lo más completos posibles. ¿Listo? Ancla de ocupación. Cuando hablamos de ancla de ocupación es qué es lo que impulsa la venta en mi hotel, o sea, qué es lo más importante, el hotel en sí, o es el destino, o es la experiencia, o es las habitaciones. Y si profundizamos un poquito más en esto, yo les digo, por ejemplo, les mencionaba hace un rato que estoy en Bogotá, aquí cerquita del aeropuerto. Pues aquí hay, no sé, 5 o 10 hoteles. Pues obviamente como es parte, digamos, del entorno del aeropuerto, hay mucha oferta y ahí, por ejemplo, el hotel empieza a ser importante con unos diferenciales. Pero por decir algo, no sé, si yo estoy en alguna población, por ejemplo en Antioquia, y soy el único hotel, pues lo importante no es el hotel, lo importante es el destino, porque la gente llega, porque tienen que llegar allá. O si ya tengo más competencia, entonces la experiencia que yo cree. Entonces, todas las cosas pueden ser importantes llegado el momento, pero hay que saber qué es lo que detona la venta en mi hotel. O sea, cuál es ese detonador que hace que el cliente me compre. Y cuando yo sé cuál es lo más importante del negocio, pues también le puedo vender mejor. Entonces ya hasta aquí hemos avanzado un montón porque ya sé por dónde me compran, ya sé cómo me compran, ya sé con qué anticipación me compran, sé muchas cosas que voy incluyendo. Entonces eso es importante también que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y crear, por ejemplo, esto me ayuda a ver si, por ejemplo, en el tema de producto, si debo crear más tipos de habitación, si debo cambiar mis camas, si en vez de tener que muchas camas para grupos, lo que debo es pegar camas y hacer camas dobles para atender viajeros que son parejas, por ejemplo, qué sé yo. Muchas cosas se pueden ir eh, saliendo de esos análisis que uno hace. Entonces, eso es importante, ¿sí? Crear más tarifas, si hay tarifas no solamente, digamos, las tarifas fijas ya están mandadas a recoger hace mucho tiempo y hay que dinamizarlas, pero además de eso, si puedo, por ejemplo, no sé, tarifas para un grupo específico, por ejemplo, como los asociados a un fondo de empleados, a una caja de compensación, tienen X% de descuento en este destino y se les pondrán pues unas restricciones. Toda esa clase de estrategias comerciales a través del precio son válidas de estudiar. Pues, todo eso es importante irlo teniendo en cuenta, irlo ensamblando dentro de la estrategia general. Y pasamos al precio. Obviamente, digamos, el precio es por lo que la mayoría de la gente, digamos que, no digamos que pelea, pero que entra en conflicto. Y es justamente por lo que yo les decía al principio, porque la sensación de que yo estoy pagando caro o barato depende de, de una percepción, de una percepción personal. Entonces, cuando uno se enfrenta a asignar precios a las habitaciones, tiene que entender esa percepción. Por eso aquí volvemos a hacer un resumen pequeñito de por qué segmentar, por qué conocer a mi cliente, por qué saber qué producto le voy a dar y qué precio le voy a poner. ¿Listo? Y ahí tenemos una primera parte para arrancar con los precios. Pero, pero es algo que uno diría que, bueno, yo le pongo precio a mi habitación y es algo que yo controlo. Realmente eso también es irreal. Uno no controla el precio porque el precio lo define la demanda. El precio puede subir o bajar, lo definen las temporadas, lo define la cantidad de reservas por canal.
Al final la competencia también es importante. Y puede ser competencia local o internacional, no sé, habrá destinos donde, no sé, una playa paradisíaca en el Pacífico que sea única, posiblemente su competencia no sea Bogotá, por ejemplo, su competencia puede estar en Panamá, su competencia puede estar en Costa Rica. Hay que mirar, hay que mirar quién es mi competencia, hay que mirar cómo cobran ellos, qué tienen de diferente. Pues todo eso hay que incorporarlo a las estrategias al final. Yo sé que son muchos datos y que son muchas cosas que van saliendo y la pretensión de esta charla en este momento es como dar un barrido rápido sobre todos los conceptos que hay que tener en cuenta en una estrategia global de revenue. Y es un tema denso, pero pues cuenten con que con el pasar del tiempo vamos a ir entrando más en materia y vamos a ir aprendiendo más de estas cosas porque pues no es un tema que se pueda desglosar tan rápido. Eh, pero es, como yo les digo, es un tema que está ahí, es un tema que es súper, súper clave para los hoteles hoy en día, que hay que aprender a hacerlo bien. ¿Listo? Entonces sigamos con nuestro amigo el precio que nos dice que existen técnicas para poder aumentar ingresos, claro, justamente de lo que estamos hablando. Cómo dinamizo mis precios, cómo asigno el precio a un determinado producto, en un determinado momento, a un determinado cliente. Todo eso, digamos que existe, está creado, pues está por aplicarse. Y finalmente el benchmarking. El benchmarking es una palabreja que suena como rara. Uno dice, bueno, no, ya me han metido aquí mucho más terminología de la que uno puede manejar en un día, pero como les digo, igual tranquilos que les va a quedar, les van a quedar las memorias de recuerdo, les van a tener ahí para consultar, pero el benchmarking básicamente son esos comparativos de los que estábamos hablando, esas tendencias que uno crea a través de los datos históricos, son esos comparativos que uno empieza a hacer. Y hablábamos por allá al principio en las plataformas de benchmarking, que les decía yo de una empresa que se llama CTR, que aquí en Colombia, digamos, está Cotelco también con sus datos históricos. Eso es sería, digamos, una plataforma de benchmarking o el benchmarking. Y si uno lo piensa todos los días, pues uno en todo momento de su vida uno está haciendo benchmarking, porque el benchmarking básicamente es comparar, es hacer una evaluación comparativa para poder tener un punto de referencia y analizar el rendimiento. Entonces, cuando yo hago eso es, digamos, cuando ya me voy a benchmarking y creo en primer lugar esas tendencias, esos históricos, eso me sirve para junto con las reservas, afrontar los pronósticos. Y es la mejor forma de hacerlo y una buena forma de hacerlo. Pero también ese benchmarking me sirve para compararme con la competencia y cuando me comparo con la competencia a ver si yo soy más rentable que ellos o ellos son más rentables que yo. Al final del tema, digamos, toda esa evaluación comparativa que uno hace para medirse contra el mercado, para medirse contra los competidores, es un análisis de competencia, donde uno debería compararse, digamos, con los hoteles que tengan servicios parecidos a uno, donde uno debería compararse con hoteles que tengan instalaciones parecidas a las de uno, donde uno tenga o uno debería compararse con hoteles que estén cerca de la ubicación de uno. Todas, o sea, digamos que todas son importantes, eh, tenerlas en cuenta para analizar quién es mi competencia y cómo me estoy desempeñando yo frente al mercado. Entonces, pues, ¿sí? El tema de la tarifa promedio, porque la tarifa promedio más o menos mide los servicios, mide mis instalaciones, o sea, mide esa intencionalidad de pago que tengan los clientes hacia mi producto. Entonces hay que también trasegar por este camino de los análisis comparativos y hallar al final esa participación de mercados. Yo sí estoy en el mercado, mencioné por allá como al principio de la charla Itagüí, si yo estoy en Itagüí, tengo mis competidores al lado, eh, en vez de preguntarme, oiga, ¿por qué será que el vecino vende más que yo? ¿O por qué parece que ese hotel está más lleno que el mío? Debo preocuparme por analizar el mercado de una manera concienzuda y ver si efectivamente es con quien me debo comparar
y si es con quien me debo comparar, ver si está siendo más eficiente o no. ¿Por qué menciono esto? Porque al final del tema, el revenue, del cual hemos venido hablando durante esta última parte de la charla, es ser más eficiente, o sea, ser más rentable. Y a la larga, cuando yo me comparo, puedo ver si he sido más rentable en mi operación versus la competencia y versus mi mismo desempeño. Yo me puedo comparar conmigo mismo. Qué tan bien lo he hecho comparado con lo que lo hice el año anterior? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son maneras de profesionalizar, digamos, el estudio o de usar los datos de una manera profesional para poder afrontar estos nuevos mercados y estas nuevas dinámicas de comercialización moderna. Entonces, como conclusión, digamos, como terminación de este taller y como de esta parte de revenue, pues básicamente hacer revenue en un hotel es como jugar Tetris. No sé quiénes han jugado Tetris, donde uno va acomodando esas fichitas que van saliendo de la nada, acomodarlas de la manera donde no queden espacio. Es un poquito haciendo alegoría a Tetris. Cuando uno hace revenue en un hotel, lo que hace es acomodar ese segmento, después el producto, luego pronosticar cómo va a ser el futuro, acomodarle un precio y mediante ese precio, digamos, venderlo por un canal. Y entonces todas esas piecitas se acomodan. ¿Y para qué se acomodan todas esas piecitas? ¿O qué consigue uno con eso? Pues nada, enfrentar, digamos, mejor la competencia, enfrentar, digamos, esa explosión de canales online de una manera más efectiva, mediante analítica web, que ya la vimos, tratar de capturar todos esos datos y ponerlos a funcionar para que, para que sean realmente relevantes, no solamente datos por tenerlos guardados, sino que sean datos relevantes para la operación y al final, digamos, apoyados en esas técnicas de marketing digital, llegar a esos públicos o a esos clientes que yo quiero buscar. Entonces, eso es lo que me permite hacer revenue. Y al final, pues, el objetivo final es aumentar los ingresos. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso siempre, digamos, es algo, y les digo, es algo que yo sé que ha sido un barrido rápido, que yo sé que ha sido quizás un poco denso el tema, pero esto es solamente la abrebocas, una invitación a que sigan conectados con estas charlas que dictamos, que quien quiera aprender más de esto, pues bienvenido, se pone en comunicación con nosotros y Artica al final pues, vamos a dejar los datos ahí en pantalla para que nos puedan contactar si les parece interesante, si quieren seguir aprendiendo de esto. Y también quisieran comentarles que, digamos, como parte de estas charlas, no precisamente de revenue, pero en el mes de diciembre va a haber un taller práctico en el área de derecho laboral y de contratación. También van a tener aquí un profesional en derecho laboral para que puedan interactuar con él y preguntarle todas las dudas que salgan alrededor de eso. Se van a tratar temas como cómo contratar al personal administrativo y de servicios generales, a quién se puede contratar por servicios y a quién no, cómo sancionar correctamente a un trabajador, cómo se debe llevar y diligenciar los descargos, cómo se termina y se prorroga un contrato de la forma de vida, cómo se notifica un contrato de trabajo de prestación de servicios. Y muchas preguntas que seguramente uno en el día a día se hace, igual como las que se hace uno con este tema que estábamos tratando. Entonces es simplemente extenderles la invitación para que sigan conectados, para que estén pendientes de las redes sociales de MyTools, para las redes sociales de Oturcol. Y pues de mi parte básicamente agradecerles haber estado conectados.